Hola, buenas tardes a todos. Esta es nuestra presentación para el proyecto Capstone. Nuestro proyecto se llama Registro de Autobuses y está conformado por Víctor Hugo Vargas Flores y yo, Rogelio Manuel López García. Para la motivación de este proyecto, utilizamos la zona del Valle de Toluca, ya que ambos integrantes somos oriundos de la localidad y encontramos un defecto en el sistema de transporte en el cual creemos podemos ayudar un poco, principalmente en la estructura, la cual es una estructura lamentable que lleva varios años sin actualización, no le hace justicia a la tecnología que se puede encontrar en otras partes de la ciudad, lo cual refleja unos costos de operación enormes. También encontramos gran cantidad de contaminación porque pasa muchas ocasiones que están mal distribuidos los autobuses o muchos utilizan la misma ruta, muchos ni siquiera van llenos, pero ah, utilizan exactamente la misma ruta y también, y lógicamente, la falta de calles hace que este problema sea un poco más grande. Para nuestra solución estamos proponiendo un sistema que esperamos sea implementado en la ciudad de Toluca y que se divide en tres partes. En primera, el sistema físico, que se encontrará en cada una de las paradas para controlar la llegada y la salida de los autobuses. Un sistema de contador que esté en los autobuses. Al día de hoy, solamente algunos autobuses ya tienen un sistema de contador, pero esperamos que se pueda manejar todo por nuestra tercera parte, que es la página donde se mantendrá el registro de cada una de las partes con la finalidad de llevar un registro y de la información mandada por los dos sistemas anteriores. Ok, bueno, el uso de sensores que vamos a utilizar para instrumentar la estación es el módulo lector de tarjetas RFID RC522 para poder almacenar todos los datos eh, que son del camión. En realidad, nuestra idea es que cada camión tenga una etiqueta RFID o un identificador RFID en la parte superior, un sensor ultrasónico para detectar cuando los camiones lleguen a través de cambios de distancia, y pues el microcontrolador, bueno, en este caso microcomputadora que vamos a utilizar es la Raspberry para gestionar el envío de ambos sensores. Después, para el uso de sensores para el contador de personas, pues son dos módulos ópticos reflectivos que funcionan por tecnología infrarroja. Realmente son muy sencillos, son digitales, no tienen mucha ciencia. Y una Raspberry también para manejar el contador y conectar a internet todo este sistema. Eh, Retomando un poco algunos conceptos para este proyecto, pues tenemos los JSON, lo cual es el formato de texto más sencillo para el intercambio de datos, el cual funciona a través de un tipo de objetos de JavaScript y utilizaremos para mandar nuestros datos. MQTT, el protocolo por el cual mandaremos nuestros datos, eh, se caracteriza por ser ligero y puede transportar mensajes entre dispositivos, perfecto para esta aplicación. Y al final la Raspberry, que es una serie de ordenadores muy pequeños, de muy bajo costo, pero con una gran capacidad de almacenamiento y de procesamiento. Bien, pues, ¿cómo funciona o cómo se va a trasladar la información? Eso es un mapa se puede considerar como una autopista de datos. Podemos ver los dos sistemas encerrados en una línea roja punteada. Cada sistema, pues, obviamente se conforma de la serie de los sensores con la Raspberry. ¿Qué va a pasar? Pues la Raspberry va a recolectar los datos, por ejemplo, en el caso de la estación, del identificador único de cada autobús, la ID de la estación donde se encuentra esa Raspberry, la hora de entrada y la hora de la salida. Mientras que en el sistema de contador, pues tenemos la matriz o, bueno, el par de sensores infrarrojos. La Raspberry va a recolectar el número de identificación único del camión, el contador y a qué hora se está realizando ese conteo.
Todo eso lo va a enviar por medio de Internet a través de MQTT, como ya lo habíamos mencionado. Y esos datos se van a recabar por Node-RED. Posteriormente, debido a que no se requiere un mayor procesamiento de datos, pues los podemos ingresar directamente a la base de datos. Ok, bueno, digo, cabe aclarar que vamos a utilizar eh, nuestra base de datos, como ya lo mencionábamos. Vamos a hacer uso de las herramientas del curso, por eso utilizamos Node-RED. Y para poder intercambiar información de una fuente de datos a otra, vamos a utilizar estas llamadas interfaces, que son nuestras bases de datos. En este caso, ocupamos MySQL, basado en el lenguaje SQL, y que recibirá los datos a través del formato JSON, del cual ya habíamos platicado, con la intención de leerlos y almacenarlos fácilmente. Para poder conectarse a MySQL, digo, es tan fácil como instalarlo, este, añadir la herramienta en Node-RED y mandar los datos por medio de MQTT. Ok, finalmente antes de pasar a una demostración de cómo funciona el sistema, pues tenemos el cómo se almacenan los datos. Vaya, estamos utilizando una base de datos, entonces las personas que ya tengan conocimientos de este tópico sabrán que una base de datos se puede conformar de varias tablas. Esas tablas pues no necesariamente tienen que guardar la misma información, sin embargo es posible relacionar las tablas entre sí mediante un valor que sea exactamente el mismo en las tres tablas. En este caso, podemos observar cómo el identificador único, la UID, se repite en las tres tablas. Entonces, con esto podríamos hacer referencia de cualquiera de las tres tablas al momento de ejecutar una query de cualquier tipo. Bueno, podemos observar que el CRUD, es decir, la página web en este caso, tiene un sistema de entrada y salida, más bien puede tanto alimentarse de la información en la base de datos como alimentar la misma base de datos. Y pues ya cada sistema alimenta a su tabla correspondiente. Pues bueno, simplemente vamos a pasar a hacer una demostración física del sistema. Bien, pues podemos observar aquí, esta es una pequeña maqueta de la estación. Cumple con todo lo que habíamos dicho anteriormente. Aquí tenemos la antena RFID o el lector RFID, el RC522. En la parte superior, pues tenemos el sensor ultrasónico. En realidad, este sensor, pues sí tiene que estar un poco alto para que pueda detectar bien los cambios de distancia. Pues es alrededor de 20 centímetros de alto. Sí, más o menos. Tenemos aquí el circuito. Pues no es la gran cosa, es un circuito muy sencillo. Por ahí hay un divisor de voltaje. Y por último, tenemos aquí la Raspberry conectada a la corriente. Entonces, tenemos aquí este pequeño camión que tiene, como ven, identificadores RFID conectados. La idea entonces es poner el camión aquí. En este momento, el lector RFID está haciendo su trabajo, está recabando la información del camión, y cuando yo retiro el camión, entonces es cuando se tienen que enviar los datos por internet, todos los datos que habíamos dicho. Doy la vuelta con otro identificador y pues tendría que estar viendo. Después de que yo retire el camión, se tendrían que enviar los datos por internet. Ese es el funcionamiento. En un momento pues vamos a compartir pantalla y vamos a demostrar que sí está funcionando. Bien, pues ya estamos en la máquina virtual de Ubuntu. En este caso, accedimos a Raspberry por el protocolo SSH. Vamos a correr el script que se encarga de leer la información de ambos sensores. Y del lado derecho vamos a suscribirnos eh, a este tema de MQTT, que es donde se están enviando los datos. Bien, pues en este momento también voy a encender la cámara. Y
Como pueden observar, aquí está el camión. Vamos a introducir el camión a la terminal. Y como pueden ver, empieza a imprimir información de retroalimentación. Primero nos dice nueva tarjeta en esta parte. Nos dice nueva tarjeta guardando información y el resto de mensajes son de advertencia diciéndonos que es la misma tarjeta la que está siendo detectada. Entonces voy a retirar el camión del sensor y podemos observar que envía la información, todo el JSON de información. En este caso es la hora de entrada, la hora de salida, la ID del autobús y la ID de la estación, que esta nunca cambia porque este sistema está fijo. Bueno, puedo volverme a meter este camión con el mismo identificador y podemos observar cómo nos está diciendo que la tarjeta es la misma, entonces no está guardando información. Esto se puede observar porque si yo retiro el camión, no envía nada. Entonces, voy a mover de nuevo, voy a introducir el nuevo camión, es decir, cambio de identificador RFID, volvemos a observar cómo en terminal nos dice que encontró una nueva tarjeta y que está guardando la información, y el resto de mensajes son de que es la misma tarjeta que ya se había detectado. Entonces voy a retirar el camión otra vez del sensor, y como ven, pues está enviando la información, el JSON con toda la información. Igual que el anterior, podemos observar aquí que en efecto son dos IDs diferentes de este lado. Tenemos esta que empieza en 19 y esta que empieza en 20, entonces son dos identificadores RFID distintos. Creo que con esto pues queda más claro que sí está funcionando el sistema. Bueno, continuando con la otra parte del sistema, encontramos el sistema de contadores, el cual tiene dos sensores infrarrojos. En este caso utilizamos este modelo que ya habíamos explicado porque tiene la facilidad de tener 4 pines, la alimentación, tierra, el pin digital y el pin analógico. El pin digital es el que nos ayuda mucho porque detecta en el momento en que pasa alguien enfrente, incluso nos ayuda con un pequeño LED que tiene en la parte de atrás, que prende cada vez que detecta. Y está destinado para estar uno en la parte de la subida del camión y otro en la parte de la bajada. Todo esto va conectado por unos jumpers hasta nuestra Raspberry. Es la verdad un circuito muy sencillo. Y creo que ya, de esta parte. En un momento pasaremos al programa para que vean cómo es que se estructura un poco y ver cómo es el envío de datos. Continuando con la demostración del sistema de contadores, pues es muy sencillo. Tenemos nuestro código donde prácticamente definimos que el pin 11 y el 13 van a recibir las señales digitales. Y como habíamos dicho, pues es un sensor muy sencillo. Si detecta un 0, entonces detecta que hay una persona y añade un 1 al total de pasajeros. Y esto para el sensor de subida y para el de bajada, exactamente lo mismo. Se detecta un 0, le quita una persona al total y al final la mandamos por un JSON. Como este sistema está pensado para que cada camión lo tenga, pues lógicamente tenemos que tener un ID de el camión correspondiente. En este caso es el 191422.9. Y vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí podemos ver que empezamos con 0 personas y si yo pongo el dedo, se alcanza a iluminar el LED para ver que está detectando personas, el LED del sensor. Y ya, aquí está subiendo. Y si pongo el dedo en el otro, vemos cómo el contador de personas está bajando. Ahora también podemos ver cómo estamos mandando el total, el ID del contador y la hora. Para este caso práctico, cada 10 segundos. Pero sería bueno analizarlo en más tiempo para el caso ya en un camión real. Pero aquí podemos ver que efectivamente se está mandando la hora, la cual cambia cada vez. En esta ocasión fue 0 y en esta ocasión fue 5 personas. Mandamos el ID del contador, que es el mismo siempre, y la hora. Y así es como funciona nuestro sistema de contador.
Bien, pues una vez que hemos demostrado el funcionamiento de todo el sistema, de todos los dos sistemas, pues es ahora propio hablar sobre la recolección e inserción de datos en la base de datos. Pues podemos observar, es un flow muy sencillo. Lo que hace es, recibe aquí el dato, está siempre suscrito a este tema. Luego hay un nodo JSON. Este nodo JSON pasa del string a un objeto. Podemos observar aquí cómo hay un payload, por lo que siempre se está imprimiendo, por ejemplo, el contador que habíamos comentado que se imprimía cada 10 segundos. Por ejemplo, aquí le está modificando mi compañero. Primero imprime 0 y después imprime 9, luego hay 19. Este primer bloque es para el sistema de estación. De hecho, si vamos por aquí arriba, encontramos una prueba. Para demostrar el funcionamiento voy a vaciar aquí y voy a poner la tarjeta. La voy a retirar. Y como ven, ahí tenemos la información de la estación. Bien, pues como decía, este primer bloque recolecta la información de la estación. Este bloque de aquí abajo recolecta la información eh, del contador de personas. Y como es tan sencilla la inserción, pues decidimos dar un poco más. Bueno, aquí cómo funciona nada más. El objeto que se devuelve lo guardamos en unas variables para después insertar en la base de datos, en la tabla correspondiente, los valores que acabamos de guardar. Ok, entonces aquí tenemos este pequeño bloque, este pequeño nodo que se está ejecutando, como ven, cada 30 segundos. Lo que hace es solicitarle la lista de identificadores únicos a usuarios, que es la tabla, que la tenemos de este lado. Un momento, vamos a ingresar rápido. Vamos a seleccionar la base de datos registro autobuses y en la tabla users o usuarios podemos ver que tenemos a todos los conductores. Los conductores con su identificador único, su nombre y su unidad. Ya más adelante, si se requiere, pues podríamos añadir a esta tabla las placas de los camiones, etcétera. Entonces, lo que hacemos es pedirle datos a esta tabla de datos, a esta base de datos, perdón, de esta tabla en particular. Lo guardamos todo en un arreglo. Y como ven, estamos guardando también el tamaño del arreglo. Recorremos este arreglo para guardarlo en pues, un arreglo unidimensional que es más sencillo de entender. Y posteriormente mandamos estas dos variables como variables locales. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué nos sirve tener la lista actualizada de todos los conductores? Bueno, pues aquí tenemos unos bloques de simulación. ¿Qué es lo que hacen esos bloques de simulación? Como podemos observar, obtienen estas variables locales, las guardan en este nodo y después están generando números semi-aleatorios, es decir, tienen un rango específico que son, vamos a decirlo así, coherentes con el sistema que estamos manejando. Por ejemplo, aquí se está simulando un rango de entrada y salida de 10 minutos, entre 1 minuto y 10 minutos de diferencia. Estamos generando un número de la estación y aquí estamos generando una posición aleatoria del arreglo que acabamos de decir, el arreglo unidimensional. Entonces, con esto demostramos que nuestro sistema efectivamente es escalable. ¿Por qué? Porque estamos simulando una entrada de datos de cierta forma grande cada cierto tiempo y nuestro sistema está efectivamente pudiendo almacenarla. De hecho, si no se pudiera, aquí nos saldría un error con la base de datos. Esta parte de arriba estamos simulando la entrada y salida de autobuses
y estamos simulando la entrada y, la entrada y subida de pasajeros, la entrada, bajadas de pasajeros. Entonces, esto es todo por esta parte de la recolección de datos. Vamos a pasar a cómo visualizar los datos de forma correcta. Y bien, como la última parte del proyecto, decidimos hacer una pequeña página web. Esta página web utiliza la tecnología de Node.js y Express. Eso, pues, para los que sepan un poco de desarrollo web, sabrán que es para hacer las API, los pequeños servidores. El enrutamiento también lo hicimos con Express. Y utilizamos un motor de plantillas llamado EJS, que permite renderizar archivos que tienen en código HTML, CSS y JavaScript. Y pues también, como se podrá observar, el framework que utilizamos, los estilos son completamente de Bootstrap. Y más adelante algunos iconos, como este icono de GitHub, fueron obtenidos de Box Icons. Bueno, primero tenemos la pantalla de inicio, muy sencilla. Estamos simulando que es para una empresa. Después, como podemos ver, tenemos 3 botones de dirección y un botón que, como verán, nos lleva al repositorio donde está todo esto almacenado. Pues tenemos aquí 3 botones. Vamos a ver primero. Conductores. Es un registro general de conductores donde podemos añadir conductores, editar y eliminar cualquier registro de los que están aquí. Tenemos, bueno, para los que sepan un poco de desarrollo web, sabrán que esto se llama CRUD. Bueno, vamos a dar una demostración. Si yo aquí me invento un número de identificación al azar, después me pongo un nombre y una unidad al azar, que tiene que ser un número entre 200 y 800. Entonces le puedo poner aquí 517. Como podemos observar, hasta acá abajo ya nos aparece el conductor Uriel con este número de identificación y este número de unidad. Si vamos aquí a la tabla donde se está almacenando todo esto, que es el número de, bueno, es la tabla que se llama users, tenemos aquí al nuevo conductor Uriel con el mismo número y tal. Ok, ahora imaginemos que nos equivocamos en el nombre y deseamos editar. Tenemos este botón azul que es para editar registros. Aquí podemos poner cualquier otro nombre. Imaginemos que la unidad también fue errónea. Entonces vamos a poner otro número de unidad y vamos a cambiar algunos números del registro, por ejemplo, un 02. Hasta acá abajo, pues ya podemos ver que ya se cambió el nombre, se cambió el número de la unidad y se cambió el UID. Asimismo, si volvemos a abrir el gestor, pues aquí está otra vez los datos modificados. Y ahora imaginemos que este conductor ya no va a trabajar o se va a mover de sistema, entonces podemos simplemente eliminarlo haciendo clic aquí. Vamos a observar ya no está el conductor. Y si vuelvo a cargar la base de datos, la tabla, ya no está el conductor. Bien, pues pasamos al siguiente, que sería el apartado de registro, que esto es un historial de entradas y salidas. Es un historial bueno, claro, como dice su nombre, es un histórico de todos los datos de entrada y salida que se han almacenado en las distintas estaciones, como pueden observar. Aquí podemos ver que son 437 entradas de la pura simulación, por lo que si se nos hace más cómodo, podemos ver o filtrar 100 registros. Ahora podemos ordenar de este lado, de mayor a menor las UID, los conductores también en orden alfabético, las unidades en orden ascendente o descendente, las estaciones, la hora de entrada, la hora de salida y la fecha. Bien, pero si queremos buscar, por ejemplo, a un conductor que se llame Eduardo, pues vemos aquí tiene su ID, su nombre, la unidad, la estación,
que está haciendo este registro, la hora de entrada, la hora de salida y una fecha. Pero ¿qué pasa si solo queremos ver los datos de Eduardo del 08 de marzo? Pues podemos escribirlo aquí sencillamente y pues se está filtrando por fecha. ¿Qué pasa si solo quiero ver, por ejemplo, la hora de entrada los 23:01? Pues aquí tenemos también. Podemos aquí pues poner todos los campos de filtro que necesitemos. Y por último, pues también tenemos una paginación acá abajo. Estos datos corresponden a una unión entre la tabla usuarios y la tabla estación. Como podemos observar, en estación se están almacenando datos en tiempo epoch, es decir, número de segundos desde el 1 de enero de 1970, y la UID. Pero este formato donde estamos juntando la UID con esta tabla se logra gracias a una serie de queries. Y bien, por último, la sección de los pasajeros. Este es igual que el registro histórico de entradas y salidas del camión, pero este nos dice el número de pasajeros que hubo a cierta hora. Entonces, lo mismo, si queremos buscar a alguien que se llame Natanael, por ejemplo, aquí tenemos a Natanael, tenemos los pasajeros que llevaba en cierto día, a cierta hora. Por ejemplo, si queremos ver del 8, parece que no hay del... podemos ver a la hora que queramos, por ejemplo, del día que queramos. Parece que este conductor pues solo estuvo trabajando un día, entonces no tenemos tantos registros. Podemos buscar en lugar de Natanael, igual a Eduardo, se me ocurre, a este conductor, etcétera. Entonces, pues podemos filtrar de forma muy sencilla. Algo muy interesante es que si yo aquí, por ejemplo, a este conductor, a Natanael, por ejemplo, le borro el apellido y lo guardo así, entonces cuando yo vaya otra vez aquí y busque a Natanael, pues podemos ver que su nombre ya se actualizó en ambos registros, tanto en pasajeros como en registro. Entonces, pues creo que esta página web demuestra que nuestro proyecto puede llegar a ser escalable porque no hay un límite, bueno, quizás un límite teórico, pero al menos práctico, no hay un límite de pasajeros de conductores que podamos tener. Podemos editar todos los registros referentes a ellos. Y pues como ven, pues podemos almacenar, aquí están 440 entradas y el sistema sigue funcionando sin ningún problema. De hecho, si filtramos el 11 de marzo, pues podemos ver que aún a una hora se siguen simulando los datos. Podemos ordenarlos y vemos el dato más reciente es de las 3:51 y actualmente son las 3:53. Pues bueno, entonces, por nuestra parte sería todo. Pues muchas gracias por su atención.